es las 7 frases que Jesucristo pronunció en la cruz. Tradicionalmente se le conoce como las 7 palabras. Y es una predicación que se lleva a cabo el día viernes, el día de la crucifixión de nuestro Señor, en donde se demuestra a través de estas 7 frases el control de Jesucristo, la manera en que Él estaba desarrollando este ministerio que se le había dado de expiar el pecado de la humanidad y de poder presentarse ante Dios como este sacrificio que iba a sustituir a lo que en la exigencia de la ley se pedía de todos aquellos que hemos desobedecido la ley de Dios. Estas 7 frases, conocidas así como las 7 palabras que Cristo pronunció en la cruz, son fundamentales para que nosotros podamos en verdad comprender a la luz de lo que en la Biblia se nos revela parte del ministerio de Jesucristo, y que como cristianos, como aquellos que entendemos la importancia del sacrificio, podamos honrarle en este tiempo, aún en este caso a distancia, en donde no nos podemos reunir como iglesia a adorar juntos como iglesia de manera comunitaria, que podamos en verdad desde nuestros hogares poder adorar al Señor, poder en verdad honrarle, agradecerle y humillarnos delante de Él por lo que Él hizo hace más de 2000 años en la cruz. Ahora, antes de comenzar, quisiera ver un punto introductorio, y es que un cordero estaba en control de su muerte. Y aquí es hacer un punto aclaratorio y también entender que Jesucristo nunca estuvo fuera de control. Nada de lo que sucedió estuvo fuera del control de Cristo, estuvo fuera del control de Dios. Un cordero en control de su muerte. Hasta este punto podemos estar conscientes en que la crucifixión de Cristo estaba siendo controlada en cada momento por Dios y por Cristo mismo. Tenemos que estar conscientes de esto. En ocasiones vemos a Cristo como una víctima indefensa en las manos de los verdugos expertos en el arte del sufrimiento. Y a veces en algunas películas sobre la crucifixión esto es lo que se presenta. Pero sin duda que Cristo, como cordero llevado al matadero, no pronunció palabra de protesta, pero nunca los verdugos y hombres que lo aborrecían hicieron más de lo que él estaba permitiendo, dictando y guiando. Desde el momento que tenía que ser entregado, según Mateo 26, del 21 en adelante, quiero leerlo, vean lo que dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Noten acá, desde el principio Jesús estuvo en control incluso, y sabía, y no solamente sabía, sino que se había dicho que se había predestinado a este hombre para haber entregado a Jesucristo. Desde el principio de su arresto también Cristo demostró el control total de todo lo que estaba pasando, cumpliendo así lo que ya se había profetizado en Juan capítulo 18, versículo del 7 al 9. Volviendo pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Noten que Él está controlando a aquellos que lo van a arrestar. Él está dándoles indicaciones e instrucciones a aquellos que lo van a arrestar, que dejaran ir a sus discípulos. Cristo demostró la autoridad del Padre y su guía en el dictamen a Pilato, el hombre que tenía el poder de mandarlo matar o dejarlo libre. Juan capítulo 19, versículo 10 al 11 es lo que nos narra. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La declaración de Cristo en una oración de sufrimiento en el Getsemaní demuestra también claramente que la crucifixión no fue un accidente, no fue un plan de segundo plano, sino fue algo predeterminado por Dios para cumplir su plan redentor, y Cristo estaba consciente de esto, y esto es lo que ora al Padre en Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Las palabras que le da a Pedro cuando éste quiso defenderle mientras lo arrestaban indica el poder tan grande que tiene Dios para librar a su Hijo de la cruz. Pero esto no iba a suceder, ya que tenía que cumplirse las Escrituras. Vea lo que narra el apóstol Mateo capítulo 26, versículos 52 en delante. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que temen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Todo estaba bajo el control de Cristo. Pero la declaración más enfática en que Cristo estaba en control soberano es lo que se narra en Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es claro entonces que la culpa no es quitada de sus verdugos, que lo mataron y aquellos que influyeron en su muerte, como declaró Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El control soberano de Dios sobre la muerte de Cristo no quita la responsabilidad de aquellos hombres que lo crucificaron. Tenemos pues entonces que saber algo, y es que este era el plan de Dios para poder redimirnos. Y debemos agradecer a Dios por esto entonces. No fue porque se le salió de control a Dios las cosas, sino que siempre desde antes de la fundación del mundo este era su plan. Estando conscientes entonces de esto, pasemos a las frases que Jesucristo mencionó en la cruz. Yo dividí estas frases en 3 grupos específicamente. El primer grupo es llamado las frases de gracia. El segundo grupo son las frases de agonía. Y el tercer grupo son las frases del fin. El primer grupo contiene las frases de gracia, las 3 primeras frases. El segundo grupo, las frases de agonía, es la 4ª y la 5ª frase, que tiene que ver con un ambiente de dolor y sufrimiento. Y las frases finales son las últimas 2 frases en donde Cristo ve cumplida su obra, por lo cual vino a la tierra. Esto nos ayudará entonces a recordar más fácilmente la orden de las frases y que podamos en verdad reflexionarlas en base a la naturaleza o a la esencia de estas frases. Vamos entonces a entrar a las frases de gracia. Las frases de gracia. La primera frase se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 26, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es la primera frase dentro de las frases de la colección de las frases de gracia. Nosotros tenemos que notar lo que estos hombres hacían para que Cristo intercediera por ellos ante Dios de esa manera.
William Barclay hace una descripción algo gráfica de la crucifixión de Cristo. Él escribe lo siguiente en su comentario a Lucas. Cuando se llegaba al lugar de la ejecución, se dejaba la cruz en el suelo. Lo corriente era que tuviera la forma de una T, sin nada para que reposase la cabeza. Era bastante baja, de forma que los pies del criminal estaban a poca distancia del suelo. Había un grupo de mujeres de Jerusalén que tenían costumbres de ir a las crucifixiones para darles al reo un trago de vino con drogas para que sintieran menos dolor en su suplicio. También se le ofreció a Cristo, pero él lo rechazó, según Mateo 27:34. Estaba decidido a sufrir la muerte hasta lo sumo, con la mente despejada y los sentidos despiertos. Los brazos del reo se extendían sobre el travesaño y se les clavaban las manos. Los pies no se solían clavar, sino solo atar. En medio del poste había unas bases o una protuberancia que llamaban la silla, que aguantaba el peso del reo para que no se desgarraran sus manos. Entonces se levantaba la cruz y se afirmaba en un agujero del suelo. Lo terrible de la crucifixión era que el dolor del suplicio era inmenso, pero no producía la muerte, que llegaría a consecuencia del hambre, la sed, el frío, el calor, a veces después de muchas horas o de muchos días. Se sabe de algunos casos en el que el criminal se mantuvo vivo toda una semana hasta que murió con señales indudables de locura. La ropa del criminal se la quedaban como compensación los 4 soldados que le habían escoltado hasta el patíbulo. Los judíos tenían 5 artículos de ropa: la túnica interior, la exterior, el cinto, las sandalias y el turbante. 4 se las dividieron entre los 4 soldados y quedaba la túnica exterior. En el caso de Jesucristo, esta tejida de una pieza sin costura, según Juan capítulo 19. El haberla cortado para repartirla habría sido echarla a perder. Entonces lo que se hizo fue echar suertes en ella para poder a ver quién se la quedaba. No les inquietaba el que a poca distancia un reo estaba agonizando lenta y horriblemente. Los soldados estaban echando suertes en su ropa para poder quedarse con esta pieza. Cierro lo que Barclay comenta. La primera frase es una oración intercesora que Jesucristo hace por hombres pecadores. La petición a Dios es: perdónalos. Perdónalos. Implica quitar toda deuda que pudieran tener con Dios. Eso es lo que implica el perdónalos. Es claro que estaban endeudados con Dios, estaban cometiendo el pecado más grande. Habían rechazado al Mesías, y no solo habían rechazado al Mesías, sino que estaban matando al Mesías. El verbo hacer es un verbo presente, por lo que literalmente diría: no saben lo que están haciendo. Ellos no saben en este momento lo que están haciendo. Ellos seguían con su trabajo. En el caso de los soldados y los fariseos, seguían siendo guiados por su odio y su ceguera espiritual. Lo que Cristo hizo nos recuerda a otros hombres de Dios que siguieron el ejemplo de Cristo antes de morir. Esteban lo hizo en Hechos capítulo 7, versículo 60. Mientras era lapidado, declaró: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. La petición de Cristo entonces implica que Dios debía concederles el arrepentimiento a ellos. Para poder perdonarles era necesario que hubiese primero arrepentimiento. Esta es la dinámica del perdón. Cristo pedía la conversión de estas personas. Y es formidable que esta petición se ve respondida tiempo después, en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando más de 3,000 judíos se convirtieron. Vemos la conversión también de soldados romanos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 6 se ve que muchos sacerdotes se habían convertido también, y la petición de Cristo se ve respondida en el libro de los Hechos. Esta intercesión sumo sacerdotal por aquellos que lo estaban matando se ve respondida en el libro de los Hechos. Pero la cuestión es que Cristo estaba justificando a estos hombres. En verdad, estos hombres no sabían lo que estaban haciendo. Al decir: ¿por qué no saben lo que hacen? Sin duda que no.
Los judíos estaban conscientes de su maldad, pero no de la magnitud de la maldad. Los romanos sin duda igual. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 18, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, no estaban conscientes de en verdad a quién estaban matando. Los soldados romanos y los judíos no podían ser justificados por su ignorancia de lo que estaban haciendo, sino que más bien lo que implica la intercesión de Cristo es que estaban condenados, o sin Cristo, sin éste no hubiese intercedido por ellos. Ellos estaban siendo condenados por su ignorancia. Su ceguera espiritual de estas personas era prueba de su culpa. El pecado de ignorancia, porque no saben las implicaciones de su pecado y tampoco sabe cómo salir de ese pecado. Son ciegos espirituales y están en tinieblas y no les ha amanecido. Además, Cristo cumplía la profecía de Isaías 53:12, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, en esta primera frase debemos tener siempre en mente esta intercesión de gracia. Cristo demostró compasión y gracia hacia sus verdugos porque sabía que eran ciegos, que estaban en oscuridad y no tenían la verdad de la Biblia. Tenemos que tener ese mismo sentir por los pecadores. No justificar sus actos pecaminosos, sino orar para que Dios les perdone y les ilumine para que ellos se puedan arrepentir. Lo mismo que Cristo estaba pidiendo por estas personas. La segunda frase de Jesucristo en la cruz se encuentra ahí mismo en Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La frase, para entenderse, se tiene que leer desde el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, levántate a ti mismo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, por lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús menciona esta frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es otra frase de gracia. Para poder entender mejor esta frase tenemos que leer entonces o entender el contexto. En Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 15 y Mateo capítulo 27 vemos que al principio los dos ladrones le injuriaban, no solamente uno, sino que los dos ladrones le injuriaban. Y el otro aspecto aceptó su culpa y se aferró a la gracia de Dios, mientras el otro le siguió injuriando, pero los dos le injuriaban. Los dos estaban hablándole a Cristo de esta manera: sálvate a ti mismo y a nosotros. El ladrón que lo injuriaba exigía que se salvara a él y que también, de paso, le salvara a ellos. Él esperaba una respuesta positiva, mas el otro ladrón, el ladrón en este caso arrepentido, le dijo que no tenía temor de Dios. No tienes tu temor de Dios. El que lo injuriaba estaba añadiendo un pecado más a su repertorio, estaba tentando a Cristo. El ladrón arrepentido expresa algo que demuestra su arrepentimiento. No hay nada impropio en él, no hay nada malo en él. En esto, este ladrón estaba declarando que nada de lo que le había acusado era verdad, que Cristo estaba en la cruz siendo asesinado sin ningún motivo legal. De una manera se ve que este ladrón reconoció y creyó que este que estaba al lado suyo, agonizando tanto como él, no era en verdad alguien culpable. Y quiero analizar la petición del ladrón.
y compararla con la respuesta de Cristo. El ladrón hizo una petición que nos da luz de lo que este hombre había escuchado o probablemente había escuchado sobre las enseñanzas de Cristo. El ladrón dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, este hombre había reconocido que merecía lo que estaba pasándole. Él no le exige ser salvado. Él le dice: por misericordia te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Yo merezco lo que me está pasando. Sabía que era pecador y que merecía la muerte, por lo que no tenía mérito alguno para poder exigir algo. Por lo que solo le queda asirse de los pies del único que le puede salvar, y este es Cristo. La petición de este hombre es humilde, la petición de este hombre es sincera y es clara. Le pedía que cuando Cristo regresara a reinar por la eternidad, se acordara de él. Este hombre tal vez, posiblemente pudo haber escuchado lo que Cristo dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El hombre pedía gracia, que se aplicaría en un futuro lejano, cuando Cristo regresara. Cristo le dio gracia en el futuro cercano, al decirle que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso que Jesucristo menciona acá es una palabra persa. Es el jardín privado de los reyes persas. Y solo hombres de mucho honor se les invitaba a pasar para caminar junto al rey en este jardín. Cristo le estaba diciendo al ladrón y pecador que sufría la peor muerte, que estaría caminando con él en su reino, en un grado de honor. Esta es la promesa más hermosa que este hombre pudo haber escuchado en toda su vida. No merecía siquiera hablar con Cristo, no merecía tener esperanza, pero ahora tenían las palabras más seguras. Dios encarnado le estaba asegurando que estaría en la eternidad con él ese mismo día. El hombre le había pedido que se acordara de él. Cristo le dice que no solo se acordará de él, sino que estará con él. Son impresionantes estas palabras. Podemos solo acercarnos en arrepentimiento a Cristo y escuchar estas mismas palabras. Cristo estaba muriendo por ese hombre y asegurándole que esa obra sería eficaz, porque estaría con él ese mismo día. Tenemos entonces la última frase de gracia, pero se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Juan 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esta es otra frase de gracia. Esta frase expresa una atención especial de parte de Cristo por uno de los suyos. A diferencia de la intercesión por aquellos verdugos que lo estaban matando, a diferencia de darle seguridad de salvación a aquel hombre que estaba arrepintiéndose, él atiende ahora a uno de los que ya habían sido de él desde antes. El versículo 25 expresa quiénes estaban ahí. Estaba junto con él en la cruz su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Y estaba sin duda pues Juan ahí también, que es al que se dirige Jesucristo. Ahora, el Mesías estaba muriendo. Estaba muriendo también, sin duda en este caso, el hijo de María, a quien ella crió desde pequeño, y el amor especial que pudo haber tenido le causaba mucho dolor. María estaba en agonía y María tal vez recordaría lo que Simeón le dijo en Lucas capítulo 2, versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y aquí está: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El alma de María estaba siendo traspasada en ese momento.
Las otras Marías que estaban ahí eran Salomé, la hermana de María, la madre de Juan, el discípulo amado, y Jacobo, según Mateo, la madre del discípulo amado y de Jacobo, perdón, según Mateo 27:56. Estaba también María, la mujer de Cleofas, que fue una de las mujeres que los discípulos no le creyeron que Cristo había resucitado. Y estaba también María Magdalena, de la viña de Magdala, cerca de Capernaum probablemente. También estaba Juan, el autor del Evangelio, el discípulo amado, hijo de Salomé, primo de Cristo, y el único discípulo que estuvo ahí. Las mujeres y Juan estaban lo suficientemente cerca para escuchar lo que Cristo estaba diciendo. Cristo en su agonía no dejó de preocuparse por el bien de uno de los suyos, de los que él amaba. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. José había muerto, el padre adoptivo de Cristo había muerto, y los hermanos de Jesús, los hijos de María, no creían en él. Ellos se convirtieron hasta después de la resurrección de Cristo. Según Hechos capítulo 1, versículo 14, lo vemos. Cristo, entonces, como primogénito, es responsable de María. Él es el responsable de ella. Cristo declaró: mujer, y aquí está el análisis de la frase, mujer. Este no es un término despectivo. Ya había mencionado así anteriormente a María en los principios del Evangelio de Juan. Mujer. ¿Por qué no le dijo madre? Es claro que María debía ver a Cristo ya no como su hijo, sino como su Señor. María debía ver a Cristo como su Salvador, como su amo, como a quien ella debía obedecer. Y el término expresa la manera en que Cristo vería a María, una de sus siervas que estaría desamparada al Cristo morir. Debía ser cuidada como viuda entonces. Ordena pues, he aquí, dice. Este es un verbo imperativo, hide. Es una orden. Le está ordenando tanto a María como a Juan que se cuiden mutuamente. Dijo al cuidado de Juan a su madre y dejó al cuidado de María o a la atención de María a Juan. El verbo que se usa es de posesión. Literalmente les está diciendo suya de él y él suyo. Es decir, es suya, es suyo. Se pertenecen mutuamente. Esa es una frase de gracia. Es el amor por los suyos, la compasión por sus siervos. Cristo siempre entonces busca el bien de nosotros, como lo hizo en este caso por el bien de María y por el bien de Juan. Tenemos entonces acá las frases de gracia. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono le esté
oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. Muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor, el poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en Ahora veamos las frases de agonía. Las frases de agonía. La cuarta frase se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Entramos a las frases de agonía. Mateo capítulo 7, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la frase de agonía. Esta es la frase más terrible de toda la crucifixión. Esta es la frase más terrible de toda la crucifixión. Es la frase que nos hace sentir frío. No podemos explicar qué tanto dolor estaba viviendo Cristo para llegar a declarar esto. Mucho se ha discutido de esta frase y en ocasiones esquivamos la cuestión respecto a esta frase, pero debemos saber lo que Cristo afirmó al decir esta frase de agonía y dolor. El salmista la profetizaría en el Salmo 22:1. Mucho se resalta del sufrimiento de Cristo. Las películas no expresan esta idea. La descripción de muchos escritores y pastores nos pueden hacer llorar de tristeza por lo que Cristo pudo haber sufrido físicamente, y sin duda su sufrimiento físico fue terrible, pero esta frase nos demuestra claramente el sufrimiento interior de Cristo que vivía en su alma. Durante 3 horas de oscuridad, menciona los versículos anteriores, Cristo no pronunció palabra y rompe el silencio en esta frase. Debemos entender, hermanos, que Cristo fue hecho pecado, según 2 Corintios 5:21. Cristo fue hecho maldición, según Gálatas 3:13. Fue hecho maldito por nuestros pecados. No solo era el sufrimiento físico, al ver que fue hecho pecado, maldito quiere decir que toda la ira de Dios estaba cayendo sobre él. El ser más poderoso, hermanos, el ser más santo y el ser más justo estaba
cumpliendo su justicia sobre su propio Hijo. El castigo que nosotros merecíamos, no solo físicamente, sino la agonía de sentir la ira de Dios, la estaba pasando Cristo. La copa de la ira estaba siendo derramada sobre él, y comprendemos esto cuando Cristo ora en Getsemaní en Mateo 26:39. Paz, si es posible, pasa de mí esta copa. La idea en el Antiguo Testamento de la copa implicaba la ira de Dios, es la copa de la ira de Dios sobre los pecadores. Isaías 51:17, Lamentaciones 4:21, Habacuc 2:16. Cristo estaba pidiendo que, si era posible, no se derramase la ira de Dios, el repudio de Dios por el pecado sobre él. Pero esta era la voluntad de Dios. Vea lo que dice Isaías 10:11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y se quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. En última instancia no era el diablo. En última instancia no eran estos hombres que estaban derramando su ira sobre Cristo, sino era la ira de Dios. En ese momento de dolor el Padre no responde, y Cristo no siente su compañía, se siente totalmente solo, y el sufrimiento eterno fue condenado en ese momento con Cristo, que estaba clamando en la cruz. El sufrimiento eterno que toda la humanidad debía sufrir en la eternidad, en el infierno, estaba siendo condensado en ese momento en que Cristo estaba clavado en la cruz. Wayne Grudem dice: al cargar Jesús con nuestros pecados en la cruz, se vio abandonado por su Padre Celestial, porque son tan puros tus ojos que no pueden ver la maldad. Jesús enfrentó solo el peso de la culpa de millones de pecadores. Cristo no preguntó eso porque pensaba que Dios le había abandonado por la eternidad. Él sabía que regresaría al Padre, según Juan 14:28. Tampoco preguntó eso porque sabía que estaba muriendo. Él mismo declaró que él entregaría su vida y nadie se la quitaba. Lo que pasó es que en las horas de Cristo crucificado se le hacían eternas. Su angustia, su alma abatida no soportaba más, anhelaba que esto pasara. En esos momentos sintió que Dios no le escuchaba, sintió que lo había abandonado, porque nosotros fuimos librados para que Él, por su sufrimiento, nosotros no fuimos abatidos a este punto, sino Él, sin necesidad de hacerlo, lo hizo por nosotros. La quinta frase está en Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Nosotros tenemos que comprender esta frase en base al propósito de Juan escribir su libro, en base al contexto por el que Juan escribe este libro. Juan estaba lidiando con una situación en donde la naciente herejía del gnosticismo estaba llegando. Juan probablemente estaba en Éfeso, una ciudad influenciada por esta idea gnóstica. Los docetistas específicamente decían que Jesucristo no había venido en carne, sino que era una apariencia de humano, entonces en consecuencia no sufrió en la cruz. Juan lidia con esta situación. Su sufrimiento se demuestra también en su sufrimiento físico. Y se cumple la profecía del Salmo 69, 21. En mi sed me dieron a beber vinagre. Eso tenía el fin de demostrar que Él era en verdad el Mesías, porque cumplía las profecías del Antiguo Testamento, y en verdad demostrar que Jesucristo había muerto físicamente, que en verdad estaba sufriendo físicamente. Juan está esforzándose por demostrar que Jesucristo en verdad murió.
Para Juan está hablando aquí de que este supuesto espíritu tenía sed. Un espíritu no tiene sed. Las cartas de Juan y así como el Evangelio son ataques en contra del gnosticismo. Entonces tiene que resaltar esta frase. Se cumple la profecía del Salmo 69 y también se demuestra que en verdad Jesucristo sí murió en la cruz. Físicamente era humano porque demostró tener sed. Ahora, esta es la última frase de agonía. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, si no hubiese venido en carne, su sacrificio no hubiese valido, porque no nos estaba representando. Demuestra pues que Cristo era humano como nosotros y que murió en representación de nosotros. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te
entregaste. Me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Y por último tenemos las frases del fin. La sexta frase se encuentra aquí mismo en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Al ver la descripción de los otros evangelios en este momento, vemos que fue un grito, fue un clamor. En griego esta frase es solo una palabra, tetelestai. Tenemos que notar aquí cómo se menciona. Steve Lawson dice: Cristo clamó, consumado es. No fui derrotado. Esa es la idea. La muerte de Cristo no fue victoria para Satanás ni los judíos. Al contrario, el sacrificio que se necesitaba para poder perdonar el pecado del pueblo fue hecho. Cristo estaba declarando que ya la ira de Dios fue apagada, que la victoria fue hecha. El propósito por el cual Cristo vivió 33 años, por lo cual se humilló hasta lo sumo, se hizo igual a los hombres, tomando forma de siervo, fue cumplido. Vino a morir en la cruz y lo está cumpliendo. Aún faltaba su sepultura y su resurrección, confirmarían entonces así su victoria, pero Él lo estaba dando por hecho. El tiempo en que esa palabra se utiliza es un auristo, implica una acción completada en su totalidad. Cristo estaba diciendo que había expiado los pecados de los hombres. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Tenía que morir y lo estaba haciendo. Cumplió con todas las exigencias de la justicia de Dios. Vivió una vida perfecta, fue hombre para representar a la humanidad y murió por los pecados de la humanidad. Pagó, satisfizo la justicia de Dios, la ira de Dios. Entonces está satisfecho, consumado es. Y por último, la séptima frase, en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es la frase del fin, recuerden. Esta frase final es extremadamente importante porque los judíos no le quitaron la vida a Cristo en contra de su decreto. Los romanos tampoco, menos Satanás. La frase declara que Él mismo entregó su vida cumpliendo lo que Él mismo mencionó en Juan capítulo 10, versículo del 11 al 15. Él mismo guió todo para su sacrificio. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Fue vicaria su muerte. Note que Él no esperó hasta que su corazón ya no respondiera. No fue una muerte involuntaria que llegó de repente mientras estaba en la cruz. Él mismo entregó su vida. Este es el momento completo en que Él entregó su vida sin mancha por muchos. El autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él se entregó. Él estaba cumpliendo la función del sumo sacerdote, ofreciendo un sacrificio. Para terminar, en un momento en la historia Jesús estuvo en la cruz pagando nuestra deuda a Dios, no a Satanás. Esto nos demuestra que tenemos la deuda saldada y podemos ser reconciliados con Dios. Esta es la oportunidad de poder arrepentirse y entregar todo lo que eres a Dios, reconocer tus pecados
y reconocer que necesitas la salvación de Cristo. Él no va a hacer Él lo va a hacer, Él va a cumplir, Él va a satisfacer, a darte el perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si vas a Él en arrepentimiento. No puedes salir de aquí sin que tu corazón arda de impotencia porque tienes enfrente de ti la vida eterna. Y espero que no termines de escuchar este sermón sin renunciar a esta vida de mundana. Que renuncies a los deleites terrenales y olvides y rechaces las bendiciones celestiales. La deuda ha sido pagada. Tu culpa, tu sufrir por el pecado puede ser apaciguado. Tienes que humillarte ante Cristo y dejar que Él sea el que te salve.